Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta primera videoconferencia jurídica del curso Crisis Carcelaria, que forma parte del programa de formación continua Garantías Penitenciarias, dirigido a fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos a nivel nacional. En esta tarde contamos con la presencia del doctor Danilo Caicedo, director nacional de la Escuela de la Función Judicial de Ecuador, y por parte de la entidad cooperante se encuentra el doctor Ignacio Mayoral, experto asociado del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, ILANUD, desde Costa Rica. ILANUD es la entidad cooperante en este proceso académico y a quien agradecemos la cooperación y colaboración para el desarrollo de este evento. Antes de iniciar, me permito realizar las recomendaciones de costumbre. Por favor, ingresar a la plataforma identificado con su nombre y apellido, no utilizar sobrenombres ni alias. Con la finalidad de registrar su asistencia, ya pueden encontrar en la sección chat de este Zoom el link de registro de asistencias donde deberán registrar sus datos. También les rogamos mantener encendidas sus cámaras y les informamos que tienen sus micrófonos silenciados a fin de evitar interferencias. Sin más, damos la palabra al doctor Danilo Caicedo, director nacional de la Escuela de la Función Judicial. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, Estefanía. Muy buenas tardes con todas y todos. Únicamente paso muy rápidamente por este escenario de Zoom para darles la bienvenida a todos y todas quienes nos escuchan. Dar la bienvenida también a profesores con los cuales hemos creado una sinergia importante, como Ignacio Mayoral, como Douglas Durán, representantes del ILANUD, del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Resaltar que estamos en un proceso muy intensivo de colaboración. Próximamente firmaremos un convenio que, a diferencia de muchos otros convenios que se firman, sin duda tendrá una repercusión en la Escuela de la Función, en la Escuela de la Función Judicial y en el Consejo de la Judicatura, y de lo que podemos esperar grandes cosas. Somos muy afortunados de contar con su participación en un evento tan importante como el curso de crisis carcelaria. Lamentablemente, hace algunos años, no tan lejanos, veíamos la realidad de otros países e incluso veíamos películas que nos relataban cuestiones de crisis carcelaria como Carandirú y decíamos, eso es muy distante a lo que nos ocurre. Veíamos los casos de Corte Interamericana del Perú y decíamos, eso es muy distante a la realidad de nuestro país. Pues ya no lo es. Tenemos una crisis carcelaria profunda, tenemos procesos sistemáticos y generalizados de muerte de seres humanos bajo responsabilidad del Estado, en cárceles, en centros de privaciones de la libertad, y esto se ha vuelto común. Y lo malo de cuando sucede con tanta frecuencia es que uno los comienza a naturalizar, a encontrar como algo tan normal y de lo cual no dejamos de sorprendernos. Y es por eso de que me siento muy congratulado de una participación tan grande, que en estos momentos estamos 142 personas, pero me suelen comentar de que la participación es mucho mayor. Y ver la asistencia de todos ustedes en realidad nos llena de esperanza de que podemos hacer grandes cambios en la justicia, transformar el sistema y buscar nuevas alternativas. De hecho, estoy seguro que cuando lleguemos a la exposición del doctor Ignacio Mayoral y del doctor Douglas Durán, comulgamos en las mismas maneras de verle al derecho penal, de verle al derecho en general. Y yo sí les pido que aprovechen con gran ahínco sus participaciones porque no tienen desperdicio. Sin más, con esta introducción doy la bienvenida a los doctores que pertenecen al ILANUD, en estos momentos Ignacio Mayoral, un poquito más después el doctor Douglas Durán, director del instituto, y un gran honor que va a ser compartir con nosotros. Decirles que esta parte del curso a la que damos inicio se realizará los días jueves 25 de agosto y el 1 de septiembre de 2022 de 3 a 5 hora de Ecuador. Y sin más, únicamente decirles bienvenidos todos y todas. Y muchas gracias, Estefanía, por la invitación.
Gracias, doctor. Continuamos entonces, habiéndose aperturado el curso Crisis Carcelaria. Bienvenidos nuevamente todos los presentes. Efectivamente, el curso se realizará hoy 25 de agosto y también el jueves 1 de septiembre. Tendremos la participación de los doctores Douglas Durán. El doctor Douglas Durán es director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, ILANUD. El doctor se unirá más adelante a este evento, por lo que iniciamos en este momento con el doctor Ignacio Mayoral. El doctor es, valga la redundancia, doctor en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas, universidad en la que también estudió la licenciatura en Derecho. Tras finalizar su licenciatura, cursó un máster en asesoramiento y mediación familiar. Se desempeña como profesor adjunto de Derecho Penal y Mediación de la Universidad Internacional de Valencia, España, también en el centro universitario, en el cual es director del desarrollo del área jurídica de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y responsable académico internacional. El doctor Mayoral inició su formación investigadora en la Cátedra Santander Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas. También intervino como jurista de centros privativos de libertad. Posteriormente se incorporó al Observatorio Internacional de Justicia Juvenil de Bruselas, donde asumió su secretaría ejecutiva y la dirección de la Escuela Internacional de Justicia Juvenil. Además, ha sido docente en la Universidad Europea de Madrid, en la cual desempeñó diferentes cargos de gestión académica. Ha participado en eventos de carácter científico a nivel nacional e internacional, así como en publicaciones y proyectos como el proceso de redacción de la Ley Modelo de Justicia Juvenil de UNODC. Actualmente el doctor es experto asociado del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, ILANUD, que es la entidad cooperante de este proceso. Bienvenido, doctor Mayoral. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Angelia, por esta profunda presentación, que siempre da un poco de vértigo, ciertamente, cuando uno escucha tanta información, pero simplemente, como a mí me gusta resumir, es únicamente producto del compromiso y de la pasión por ser un afortunado de dedicarme a las áreas de conocimiento que siempre me han llamado la atención, con lo cual, bueno, pues muchísimas gracias, como decía señora Vilés, y gracias muy especialmente a la Escuela de la Función Judicial y a su director nacional, en la persona del doctor Danilo Caicedo, y también gracias al Consejo de la Judicatura de Ecuador por permitir al ILANUD estar presente en un curso denominado Crisis Carcelaria, y si me permiten, creo que no habría mejor partner que el ILANUD para formar parte de este curso. ¿Por qué? Porque dentro de las diferentes áreas temáticas en las que se dividen los ejes de acción del ILANUD, pues uno de ellos es el área de sistemas penitenciarios. Por lo tanto, el ILANUD acumula en sus 47 años de historia una gran experiencia en conocimiento e investigación en lo que es la supervisión y el desarrollo de sistemas penitenciarios acordes a los estándares internacionales. Por esa razón es un honor para nosotros estar aquí, para su director, don Douglas Durán, y para mí, y poder compartir información, poder compartir reflexiones, debatir y conversar en torno a una realidad que a todos los presentes nos preocupa, cuál es el estado y la situación de la vida o del régimen interno en los centros privativos de libertad. Nos centraremos en la realidad de las prisiones de adultos, pero sin lugar a dudas también todo lo que, digamos, se puede extrapolar para los centros privativos de libertad en los cuales cumplen una privación de libertad los adolescentes infractores, puesto que en todo caso todos ellos sufren la experiencia vital de ver cómo su libertad está cercenada como consecuencia de una sanción penal. Sin mayor dilación, si les parece, voy a proceder a compartir un pequeño PowerPoint. Gracias, doctor. Ya estamos visualizando la pantalla. Perfecto. ¿También se ve ya a pantalla completo? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, pues como decíamos, nos encontramos en un curso sobre crisis carcelaria que por mi parte voy a conectar con ya la participación que pude realizar en meses anteriores en otro curso denominado El Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad.
Y a este respecto, bueno, pues fundamentalmente traeré conclusiones que ya trabajamos en el curso anterior, y en la segunda parte de la sesión el doctor Douglas Duran va a profundizar en la realización o en el cumplimiento del derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la salud, que necesariamente debe preservarse en los centros privativos de libertad, conectándolo con todo lo que hemos experimentado desde el 2020 hasta la actualidad, con todos los protocolos y cuestiones derivadas de la pandemia causada por el COVID-19. Por tanto, esa sería la estructura temática en cada una de nuestras presentaciones, y por mi parte, pues si me lo permiten, damos ya comienzo para no dilatarnos más en el tiempo. Este curso se divide en 2 sesiones, la primera de ellas referida al estudio de la vulneración estructural y sistemática a la integridad penal en los centros de privación de libertad. A este respecto, si me permiten comprobar, me indican que el doctor Douglas Duran se encuentra ya conectado. No sé si podemos comprobar que así es. Sí, doctor Mayoral, ya lo acabo de colocar al doctor como coanfitrión. Buenas De tardes, acuerdo. un gusto saludarles. Buenas tardes, bienvenido, doctor Douglas Durán Chavarría. El Consejo de la Judicatura y la Escuela de la Función Judicial, a través de su director nacional, el doctor Danilo Caicedo, les da la más cordial bienvenida. Había el doctor Caicedo dado unas palabras introductorias y, bueno, estábamos por iniciar la ponencia con el doctor Mayoral. Bienvenido. Perfecto. Solamente les interrumpo un segundito porque lo importante son los contenidos que el doctor Ignacio Mayoral y el doctor Douglas Durán Chavarría impartirán. Doctor Durán, decirles que nos honra con su presencia, igual la de Ignacio. Son buenos amigos de la casa y estamos creando una relación muy importante en materia de convenios entre nuestras 2 instituciones que muy pronto darán frutos, y vamos a firmar este convenio que será muy lindo hacerlo. No todos los días se firma un convenio con una instancia de Naciones Unidas de tal importancia como la ILANUD, y nada, muy deseosos de escucharles, como todas las personas que nos están escuchando en este momento, que veo que ya son 230 participantes. Les mando un fuerte abrazo fraterno y nada, me uno a los alumnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, señora Avilés, si le parece, continuamos con la sesión y con esa primera parte de la misma, en la cual, como les indicaba, retomaremos ideas generales y específicas también en lo que respecta al marco jurídico internacional del tratamiento y del trato que debe darse a las personas privadas de libertad. Y a este respecto, y en relación con el título de esta primera sesión de hoy, donde hablamos de vulneración estructural y sistemática de la integridad penal en los centros de privación de libertad, pues me gustaría, a modo de introducción, ¿de acuerdo? Me gustaría retomar un triángulo que quienes me conocen saben que hago de forma frecuente uso de él y encaja perfectamente en la sesión de hoy. Y a modo de introducción, como les decía, me gustaría traer aquí a colación, no sé si alguno de los presentes lo conocerán, el famoso triángulo de la violencia que Johan Galtung diseña y describe en el año 1969. El profesor Galtung lo que hace es definir la violencia y clasificar la misma desde el punto de vista del estudio de la conflictología, que es lo que posteriormente da paso a su famosa teoría, que es la teoría de la cultura de paz. ¿De acuerdo? Ese triángulo de violencia también nos permite enlazarlo con la sesión de hoy, como les indicaba. ¿Por qué? Porque Johan Galtung distingue entre una violencia visible y una violencia invisible. ¿Cuál es la violencia visible? Aquella que experimentan las personas de forma física, psicológica o verbal, que es palpable, ¿de acuerdo? Que es tangible y que denominamos violencia directa. Lo que de forma común pues sería, por ejemplo, una agresión física de una persona a otra, en el ámbito carcelario quizás, una agresión física o un motín donde se agreden presos entre sí o hay una revuelta de presos con funcionarios, etc., etc. Eso sería una violencia directa, palpable, tangible. Nos encontramos después con 2 modalidades de violencia, que son la violencia cultural y la violencia estructural, que son las que son o se definen por Johan Galtung como una violencia invisible. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no la vemos, no la percibimos o no la podemos tocar, ¿de acuerdo? No es tangible, pero sí que está en nuestras mentes
o está en aquello que nos rodea. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? La violencia invisible es la violencia cultural y es la violencia estructural. ¿Qué entendemos por violencia estructural? Para poder definirlo de forma muy sucinta. Violencia cultural es aquella, por ejemplo, que tiene lugar cuando a base de chistes, de comentarios, a través de canciones, es decir, todo aquello que nos rodea, estamos fortaleciendo o estamos legitimando cierto tipo de violencia, por ejemplo, una violencia discriminatoria. En el caso de la vida carcelaria, ¿qué ejemplo pudiéramos poner? Cuando, por ejemplo, en un contexto carcelario nos burlemos o demos un trato peor a la población que sea procedente o tenga ascendencia o sean afrodescendientes, o de la población o colectivo transexual que se encuentra en prisión. Bien, pues todo ello es violencia cultural. Bien. Otra violencia invisible es la violencia estructural y es la que encaja aquí perfectamente en nuestra sesión de hoy y es la que tenemos que denunciar y tenemos que luchar contra ella. La violencia estructural es cuando, como su propio nombre indica, las estructuras, los entramados, el diseño de actuaciones a nivel público, a nivel empresarial, legitiman cierto tipo de conductas violentas o ejercen violencias contra una persona. Por ejemplo, en el caso, yo que también me dedico al ámbito de la mediación escolar, como saben, pues, por ejemplo, cuando un centro educativo está diseñado arquitectónicamente de tal forma que incide o genera espacios donde puedan provocarse actos de violencia o de acoso entre unos alumnos y otros. Los propios centros carcelarios, de ahí la importancia de la famosa arquitectura de prisiones que permite tener en cuenta también estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, y no solamente me refiero a lo arquitectónico en cuanto a violencia estructural, sino también violencia estructural es, por ejemplo, cuando nosotros articulamos, por ejemplo, un procedimiento disciplinario como consecuencia de una infracción disciplinaria cometida por un preso de forma maquiavélica, donde prácticamente de ninguna forma el preso va a poder hacer llegar su parecer, su testimonio. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos elementos son los que debemos tener muy en cuenta a la hora de definir las posibles violencias estructurales que podemos encontrar dentro del contexto carcelario y que afectan a los internos. ¿De acuerdo? Veo, Angelia, que hay una mano levantada. No sé si por mi parte no hay ningún problema en poder interrumpir. Así que, don Francisco, por favor. Gracias, doctor. Vamos a darle la palabra al doctor Francisco Agurto. Ya puede activar su micrófono, doctor Francisco, por favor. Sí, quizá ha sido un error. A veces se pulsa el botón por error, doctor, porque no activa su micrófono. Continuemos. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, pues, ¿y por qué esta necesaria introducción? Porque tenemos que abrir nuestra mente y ser muy conscientes de que en ocasiones, en el ámbito carcelario o de la privación de libertad, podemos experimentar violencias de las cuales ni siquiera están en nuestra consciencia, pero sí que están en el subconsciente del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, de la importancia de que definamos e identifiquemos todos los tipos de violencia que pueden implementarse y que pueden fortalecerse o legitimarse en el tiempo sin que quizás hubiese una voluntad real para ello. ¿De acuerdo? Y todo ello en relación con esa violencia estructural y sistemática o vulneración estructural y sistemática, que es a lo que da nombre en nuestra sesión. De hecho, el nombre coincide con esa modalidad de violencia, ¿no? Vulneración estructural, violencia estructural. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante identificar ese tipo de elementos. Todo ello, ¿con qué fin en la sesión de hoy? Pues con un fin muy claro, y es que a todos los presentes, que ya llegamos a 272 personas, les voy a pedir que las palabras que tanto por mi parte como por el doctor Douglas Durán vamos a compartirles, por favor, nuestra mente esté puesta en un enfoque en la persona. ¿Bien? De hecho, hoy en día es muy frecuente cuando nos referimos a las personas internas o a las personas infractoras, ¿no? El decir la persona delincuente, la persona presa. ¿Por qué? Porque no es nada de redundante, pero sí muy necesario. Que no nos olvidemos que las personas privadas de libertad o aquellas que se encuentran en cualquier estadio de
el sistema penal son ante todo personas, ¿bien? Y eso también lo vamos a enlazar a continuación con todo lo que vamos a relatar sobre condición de vulnerabilidad en prisión. Bien, por lo tanto, en toda la sesión y en la siguiente, y no es nada redundante, sino pertinente y necesario que tengamos muy en cuenta que ya sea que nos encontremos en una prisión con un elevado porcentaje de sobrepoblación o hacinamiento, ante todo nos encontramos con personas a las cuales se les debe dar un tratamiento como tal. Bien, pues esto a modo de introducción, a modo de presentación, bien, y para que nos pongamos en situación de cuál es el contenido de este curso, crisis carcelaria, y cuál es la mentalidad o es el pensamiento que nos gustaría trasladarles a ustedes en estas dos sesiones. Retomando lo que ya expusimos en el curso sobre el Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, pues retomaremos la importancia del marco del derecho internacional de los derechos humanos, cuál es el rol del Estado como garante y, como consecuencia también de los tratados internacionales y legislación estatal, la prohibición de cualquier forma de tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, conectándolo con el derecho a la vida y a la salud y con condiciones de vulnerabilidad. Como les decía anteriormente, en la segunda parte de la sesión, a eso de las 4 horas Ecuador, 3 Costa Rica, tendrá lugar la intervención del director del IANUT, donde va a profundizar en cómo se materializa ese derecho a la vida y ese derecho a la salud, y conectándolo con todo lo ocurrido en el periodo de pandemia y pospandemia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sin más, pasamos al estudio de ese marco jurídico internacional, pero antes les traigo un contexto, es decir, ¿dónde nos encontramos cuando hablamos de crisis carcelaria, cuando hablamos de vulneraciones estructurales sistemáticas? ¿Cuál es la realidad de las cárceles en el mundo? Bien, pues esa realidad la puso de manifiesto en el año 2021 el informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC, lo publicado con motivo del Día de Nelson Mandela, que es el 18 de julio, se celebra anualmente cada 18 de julio. De hecho, si googlean, pueden encontrar las palabras que el secretario general dio el pasado 18 de julio este mismo año, ¿de acuerdo? Pero conectándolo con el informe, que es lo que ahora nos interesa, con el informe de 2021, este informe, basado en datos de 2019, afirma, y ya lo he subrayado en negrita, que cerca de 12 millones de personas se encuentran privadas de libertad en el mundo en el sistema penitenciario, de las cuales aproximadamente un tercio se encuentra en esa situación sin haberse dictado una sentencia condenatoria. ¿De acuerdo? Es decir, esta es la realidad de las personas que se encuentran privadas de libertad a la espera de juicio sin que se haya dictado una sentencia condenatoria firme, lo que denominaríamos personas en prisión preventiva o bajo una privación de libertad cautelar. ¿Cuál es el dato que tenemos que destacar a este respecto en la realidad latinoamericana? Pues que en ese informe se pone de manifiesto que en América Latina y el Caribe, de acuerdo, la población en prisión preventiva sumaba en torno al 36%, ¿de acuerdo? Una realidad bastante preocupante, puesto que es la única región por encima de la media mundial, tal y como les voy a exponer en el siguiente gráfico. Como pueden observar, pues la línea azul gruesa que está en el gráfico en la parte superior es la que se refiere a América Latina y al Caribe. Y como muy bien recoge el informe, en el año 2019, una vez más, se encuentra por encima de la media. La media mundial desde el 2000 al 2019 es esa línea punteada en rojo que ustedes pueden ver en la pantalla. Bien, pues como pueden ver, la población privada de libertad en situación preventiva, unsentenced prisoners, es esa línea azul que de forma constante está siempre por encima de la media, ¿de acuerdo? Salvo en alguna ocasión los países del sur de Europa, como pueden ver ahí en el periodo 2005-2009 fundamentalmente. ¿Bien? Evidentemente este no es un dato sin más. O sea, el hecho de que estemos por encima de la media en los últimos 20 años prácticamente, sin lugar a dudas, abre una reflexión que va mucho más allá incluso del contenido
de la sesión de hoy. Debe hacernos reflexionar a nivel regional sobre la estructuración y la actuación y la eficacia del propio sistema penal. Sistema penal entendido en un sentido amplio, ¿de acuerdo? Es decir, tanto de la tipificación de delitos en los códigos penales, de los mecanismos procesales, ¿de acuerdo? Y de la lentitud de la lentitud de la Administración de Justicia a la hora de dictar sentencia, ¿vale? Estos son tres elementos que habría que tener muy en cuenta, y a mí siempre me gusta destacar el primero de ellos, porque como también vivimos en una etapa político-criminal de expansión del derecho penal como tal y como ya creó y postuló Silva Sánchez, bueno, pues nos encontramos ante una expansión del derecho penal que cada vez hace que existan más tipos penales con una mayor duración en las penas de prisión y con una mayor complejización de los tipos penales. Descendiendo dentro del sistema penal al subsistema penitenciario, afirmar que, sin lugar a dudas, los sistemas penitenciarios son uno de los temas dentro del sistema penal que, sin lugar a dudas, plantean más desafíos. No solamente porque ya es complejo per se, sino por lo difícil del objetivo o de la realización de la función principal de las cárceles, que es contribuir a la reinserción social de las personas sentenciadas. Tal y como afirma Coutinho Raya en 2015, la gestión de las cárceles tiene una función que va más allá de los fines securitarios, puesto que debe también tender a un trabajo que de forma integral facilite a las personas privadas de libertad su vuelta a la sociedad luego de su paso por la prisión. De ahí la importancia de que denunciemos y actuemos contra el eje central de la sesión de hoy, esa vulneración sistemática y estructural de la integridad penal, porque con esa vulneración estamos atentando contra esa finalidad esencial de la reintegración social de las personas. ¿De acuerdo? Un adecuado trabajo en sede penitenciaria también hace necesario que se profundice en el estudio detallado de las poblaciones más vulnerables dentro del propio colectivo penitenciario, de acuerdo al cual ya per se es una población vulnerable. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que el hecho de estar privado de libertad en prisión ya de por sí supone una condición de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? No solamente por todos los antecedentes personales, sociales, económicos, formativos, laborales, prelaborales, etcétera, que la persona puede reunir, sino por el mero hecho de estar privado de libertad ya existe una condición de vulnerabilidad. Además, como explicaremos al final de la sesión o al final de esa parte de la sesión, sumamos condiciones de vulnerabilidad. A la persona afrodescendiente se le suma además el estar privado de libertad, con lo cual ya son dos condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué ocurre además si esta persona es una mujer? Pues ya tenemos tres condiciones de vulnerabilidad. Todas ellas deberán tenerse en cuenta cuando se programe la intervención que se desarrolle de forma adaptada e individualizada dentro de la prisión. ¿De acuerdo? Es importante destacar, tal y como señala la UNEDC en 2011, que en las cárceles existe una gran diversidad de colectivos que requieren, para que vean tutelados adecuadamente sus derechos, una atención particular, lo que decía anteriormente, ¿no? Una atención individualizada y una atención especializada. Bueno, y todo esto nos lleva a destacar ese marco normativo en el ámbito internacional, fundamentalmente en sede de Naciones Unidas. No voy a profundizar mucho en este sentido, únicamente recordar aquí las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, conocidas actualmente como reglas Nelson Mandela en su versión de 2015, el procedimiento para la aplicación de estas reglas mínimas, también las reglas de Bangkok, en este caso adaptando o especificando el tratamiento de las reclusas y de las condenadas a medidas no privativas de libertad en el caso de las mujeres, reglas mínimas también de Tokio, en concreto respecto de cómo ejecutar las sanciones no privativas de libertad, y finalmente las reglas de Naciones Unidas en lo que respecta al tratamiento y protección de menores privados de libertad. Todo ello me gustaría resumirlo en la regla primera de las reglas Nelson Mandela, que nos dice que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto a seres humanos, es decir, en cuanto a personas. De ahí ese foco o esa lupa que poníamos al comienzo de la sesión para que todos ustedes puedan interiorizar los conocimientos de este curso desde ese punto de vista, ¿de acuerdo? Porque en ocasiones se pueden verbalizar o podemos escuchar
comentarios del tipo, pero ¿qué vamos a hacer si tenemos tal sobrepoblación penitenciaria? ¿Qué vamos a hacer si nos encontramos con prácticamente una prisión plagada de personas vinculadas a crimen organizado o a bandas, ¿de acuerdo? La realidad actual de El Salvador, por ejemplo. Bueno, pues todo ello es nuestra realidad y como profesionales tenemos que afrontarla sin hacer dejación de aquello que nos dicen los tratados internacionales y que nosotros mismos nos hemos dado como estados, ¿de acuerdo? Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a los reclusos sin poder invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. ¿De acuerdo? Destacando esta frase en negrita, como pueden ver. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios, así como los visitantes. Ese marco jurídico internacional, ¿a dónde nos lleva? Pues, como ya vimos en el curso anterior, nos lleva a que el Estado es garante de los derechos de las personas privadas de libertad. ¿Esto qué significa? Pues, ante todo, la persona privada de libertad lo que pierde en virtud de una sentencia condenatoria es su libertad deambulatoria, ¿de acuerdo? No pierde otras libertades que se reconocen constitucionalmente y se reconocen en los pactos y tratados internacionales, sino que por esa razón no pierden tales derechos fundamentales por el mero hecho del encierro, ¿de acuerdo? Sin perjuicio de lo anterior, tenemos que afirmar que la realidad de los sistemas penitenciarios en el mundo refleja que en la mayoría la población penitenciaria en ocasiones sí sufre limitaciones arbitrarias de alguno de estos derechos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se considera que las personas privadas de libertad se encuentran per se, como dijimos anteriormente, en una situación particular de vulnerabilidad. En nuestra región, en nuestro contexto, ¿qué frases podemos destacar o qué frases podemos tomar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas sentencias o que emanan de su jurisprudencia? Bien, pues la Corte ha afirmado que el Estado debe asegurar que la manera y el método de ejecución de la privación de libertad no someta al detenido a angustias o dificultades que excedan el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, ¿bien? Y que dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén adecuadamente asegurados, ¿bien? Quédense con esta frase, porque esa frase es la que permite conectar con la segunda parte de la sesión que va a impartir el doctor Douglas Duran. También la Corte Interamericana afirma en su jurisprudencia que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda la persona que se halla bajo su custodia, lo que conocemos en el ámbito del derecho penitenciario como la relación de sujeción especial, ¿no? Es decir, hay una obligación del Estado, el Estado es garante y el Estado tiene que cuidar y dar el mejor trato a las personas privadas de libertad. Dentro de ese rol o de esa posición como del Estado como garante, sin lugar a dudas, una de las cuestiones más relevantes que señalábamos es esa prohibición de cualquier forma de tortura u otros actos crueles, inhumanos y degradantes, relacionándolo con el derecho a la vida y a la salud. Bien, ¿esto qué nos hace o qué tenemos que recordar a este respecto? Pues que las condiciones de encierro no pueden en ningún caso afectar la integridad personal de las personas privadas de libertad y deben ser compatibles con la dignidad humana. A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, afirma que las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando debido a las condiciones de encierro exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral de la persona. A ese respecto creo que es muy importante destacar ciertas realidades. Por mi parte, que también viví lo que es privación de libertad en el colectivo de menores infractores, tenemos que examinar siempre que el objetivo es que tras la privación de libertad nosotros no simplemente hayamos cumplido con unos requisitos legales, sino que ciertamente desde la intervención, desde lo personal, desde lo educativo, hayamos contribuido a que la persona, si me permiten, salga mejor persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que no
haya experimentado de forma grave aquello que todos ustedes son conscientes, y es que la privación de libertad deteriora a la persona, ¿de acuerdo? Deteriora a la persona fundamentalmente en la parte psicológica, en la parte moral. Por lo tanto, tenemos que contribuir a que esto no sea, ¿de acuerdo? De esa forma, sino crear un sistema fuerte, sólido, con recursos humanos y económicos que permita trabajar con las personas privadas de libertad y evitar ese deterioro personal que no estaría conectado, evidentemente, con una adecuada reintegración social. Puede ser que seguramente en el turno de preguntas surja que ustedes consideren que estamos, o que personalmente estoy aquí trayendo quizás un mundo idílico. Puede ser que nos movamos a este respecto en el mundo de las ideas, pero nuestra obligación es que ese mundo de las ideas se traduzca en la realidad, ¿de acuerdo? Porque si no existe esa traducción en la realidad, es donde estaríamos legitimando esa vulneración sistemática y estructural de la integridad de las personas en privación de libertad. También afirma la Corte que puede constituir un trato cruel y degradante si el Estado falta al deber de salvaguardar los derechos de las personas detenidas, como el derecho a la salud y a la vida digna, como decíamos anteriormente. Bien, los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente del ser humano. Creo que ese es el tema crucial en este punto, ¿no? Y es el tema crucial que afecta a muchos países de la región en América Latina. La falta de recursos para articular sistemas penitenciarios que puedan responder a la sobrepoblación penitenciaria y, por lo tanto, poder dotar de mecanismos, de recursos internos en prisión que eviten que pueda llegarse a afirmar que tal prisión vulnera ese respeto a la integridad personal de las personas privadas de libertad. Finalmente, como decíamos, vamos a hacer referencia a esas condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en prisión, bien, respecto a las personas privadas de libertad. Una situación de vulnerabilidad que se agrava cuando concurren otras circunstancias que pueden restringir el ejercicio de derechos fundamentales de algunas poblaciones, como ya citábamos anteriormente. Ese es el caso de personas que por su condición social o por su pertenencia han sido históricamente víctimas de discriminación. ¿Sobre quién o en qué estamos pensando a este respecto? Pues en mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas indígenas, extranjeros, afrodescendientes, personas con discapacidad, así como personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. ¿De acuerdo? El Relator Especial contra la Tortura de Naciones Unidas se ha referido a esta circunstancia cuando afirma que ciertos grupos de detenidos son objeto de doble, y yo diría de mucho más, o sea, discriminación y vulnerabilidad, entre ellos los extranjeros y miembros de minorías, mujeres, niños, ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo y mucho más? Porque recuerden que nos podemos encontrar con una persona afrodescendiente, con una discapacidad y que además sea gay, ¿no? Entonces, todo ello sumado a privación de libertad, imagínense el cóctel que se provoca o la condición de vulnerabilidad que esta persona presenta y cómo el Estado y cómo en concreto el personal del centro penitenciario debe actuar para reducir ese riesgo de vulnerabilidad y de exposición ante el resto, ¿no? Ante el resto y ante el propio sistema. A este respecto también me gustaría indicar que o recordar otra frase relevante, bien, y es que con el propósito de aplicar el principio de no discriminación, las administraciones penitenciarias tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deben adoptar medidas de protección y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades especiales y dichas medidas no se consideran discriminatorias. Es decir, cuando anteriormente yo afirmaba que en todo caso lo que debemos articular son programas de intervención individualizados y adaptados, esto se fortalece aún más cuando nos encontramos ante personas que pertenecen a uno de esos colectivos o poblaciones de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Para poder trabajar con ellos directamente y evitar que nos encontrásemos vulnerando de forma sistemática la integridad penal y la integridad personal de esa persona que se encuentra privada de libertad.
Para acabar y para cerrar esta primera parte de la sesión, en síntesis, los estados deben combatir la discriminación y evitar que sus funcionarios la cometan, inciten o toleren. Y adicionalmente tienen un deber especial de protección que deben ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que bajo su tolerancia o aquiescencia creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. Si abriésemos un turno de pregunta en este momento, pues si yo les preguntase a qué asocian esta frase con lo visto anteriormente, pues sin luego lugar a dudas a ustedes en este momento les está viniendo lo que se les explicaba al comienzo de la violencia estructural, ¿no? Esto es, si no se cumple con todo lo que aquí se dice, ¿de acuerdo? Si no actuamos bajo ese deber especial de protección por parte de quienes están obligados a ello, nos encontraríamos, por tanto, ante una manifestación clara de violencia sistemática y de violencia estructural, tal y como lo define Johan Galton. Bien. A este respecto, bueno, pues muchísimas gracias. Una vez más, una vez finalice el turno de palabra del doctor Douglas Durán, pues podemos abrir unos 20 minutos quizás o 30 minutos de turno de preguntas, con lo cual la idea sería poder finalizar a eso de las 5:30 Ecuador, si no me equivoco. Angelia, que ya con el desfase horario quizás puede ser que esté equivocado y por lo tanto, bueno, pues luego podemos dejar un turno de preguntas donde reflexionar a este respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mayoral. Vamos a dar paso ahora al doctor Douglas Durán Chavarría, quien es director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, y la NUD. El doctor Durán Chavarría obtuvo su maestría en criminología con distinción en la Universidad Católica de Louvain, Bélgica. Ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y en el Departamento de Criminología del Instituto Max Planck de Alemania. También miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Internacional de Criminología. Ha tenido actividad académica como profesor de posgrado y conferencista en las Américas, Europa y África, con publicaciones en castellano, francés, griego e inglés. El objeto de su investigación se ha centrado en temas tales como la prevención de la violencia juvenil, sistemas penitenciarios, género y justicia penal, derecho penal juvenil y justicia restaurativa, entre otros. Bienvenido, doctor Douglas Durán. Tiene usted la palabra ahora. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero, primero que nada, manifestar mi agradecimiento profundo al Consejo de la Judicatura del Ecuador, a la Escuela de la Función Judicial, en particular por esta invitación a participar la tarde de hoy, pero también por los puentes que se han tendido en las últimas semanas, en los últimos meses, en función de profundizar la relación entre ILANUD y el Ecuador. Nosotros, como ente de cooperación técnica de la Red de Institutos de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito, consideramos este tipo de relaciones como relaciones muy importantes, ello en función de dar cumplimiento a el mandato que nosotros tenemos, que es extender en la medida de lo posible todo programa de cooperación, de ayuda con los gobiernos, y en este sentido, cuando hablamos de gobiernos, hablamos en realidad de los estados latinoamericanos, ya sea como en este caso Poder Judicial, en muchos casos también Poder Ejecutivo, relaciones de cooperación también con los poderes legislativos, incluso de la región, de manera que una serie de actividades de cooperación como estas que hoy estamos realizando son el escenario ideal para que, como decía él, ILANUD dé cumplimiento a ese mandato de cooperación, en este caso con el Ecuador, que nos alegra muchísimo, de manera que no quería
dejar de señalar la satisfacción que nos embarga con el inicio de esta importante cooperación con el Consejo de la Judicatura y con la Escuela de la Función Judicial en particular. Muchísimas gracias por ello a todos y a todas, a don Danilo en particular, pues esperamos que esta sea una cooperación que continúe, que sea fructífera. Estoy seguro de que así será. Ese es nuestro augurio. Agradezco también al doctor Mayoral por esa excelente introducción que hizo y que me permite partir ya de un marco conceptual general para exponer los temas que hoy quisiera compartir con ustedes y que tienen que ver con una investigación que el ILANUD ha venido realizando desde que se inició esta época de la pandemia. Es un proyecto que iniciamos en el mes de marzo, entre marzo y abril del año 2020, y al cual hemos venido dando seguimiento en el curso de estos años. Y que es un proyecto de investigación sobre las respuestas que se han venido dando en el contexto de los sistemas penitenciarios a la pandemia por COVID-19. Una de las facilidades que el ILANUD ha tenido para llevar a cabo esta investigación es que nosotros formamos parte de una red global de institutos de Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal, la red PNI, que se enmarca a su vez en el contexto de los trabajos de la Comisión sobre Prevención del Delito de Naciones Unidas, que opera en Viena, desde donde se coordinan actividades en todas las regiones del mundo. Existe el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, el ILANUD, pero igualmente existe el Instituto de Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito, UNAFEI, en Tokio, el Instituto Africano en Kampala, en Uganda, el Instituto Europeo sobre Prevención del Delito y el Control, que está en Helsinki, en Finlandia. Y en este contexto, además de que hay otros institutos adscritos en todo el mundo, en Australia, en Estados Unidos, en Italia, etcétera. En este contexto, como les indicaba, tenemos la gran facilidad de poder acceder a información sobre qué es lo que sucede en todas estas regiones que he mencionado en relación con los temas que nos interesen, ya sea penitenciarios, de justicia penal en general, en materia legislativa, etcétera. Y eso nos da la posibilidad de tener una visión global sobre cualquiera de los fenómenos que acá nos interesan. En lo que concierne a este, al que ya indiqué, es decir, al de las respuestas a nivel global ante la pandemia por COVID-19, pues hemos podido recopilar bastante información que se plasmó por primera vez en un informe que nosotros subimos a nuestra página internet y que luego compartimos con la mayoría de los ministerios de justicia de Latinoamérica, esto en abril del año 2020, pero que es un informe al cual le hemos venido dando seguimiento. Le hemos incorporado todas las últimas informaciones al respecto y que quisiera compartir con ustedes esta tarde. Como bien mencionaba el doctor Mayoral, en materia carcelaria, los estados están obligados a velar por que en los sistemas carcelarios las personas tengan unas condiciones de vida que no se aparten de los estándares mínimos que establecen, por ejemplo, los tratados internacionales. Ya Ignacio mencionaba las reglas mínimas de Naciones Unidas, las reglas Mandela, que son un buen marco, si no el marco más detallado sobre esta temática.
a pesar de lo cual hay otros instrumentos internacionales que también son de gran importancia. Concretamente en este tema de la pandemia, nosotros hemos hecho referencia desde un inicio a esa obligación que ya Ignacio mencionaba de los estados de brindar estándares mínimos de vida a las personas privadas de libertad, y en el campo concreto de la salud, a la obligación del Estado de brindar a todos aquellos que estuvieran presos o a todas aquellas que estuvieran presas, brindarles un acceso adecuado a lo mínimo en atención, en prevención también en materia de temas de salud. Pero lo cierto, y también hizo referencia a ello Ignacio, es que hay una realidad latinoamericana que está caracterizada por altos porcentajes de ocupación carcelaria, por mucha utilización de la prisión preventiva. Ahora me pareció muy interesante la presentación que hizo Ignacio de los gráficos comparativos de uso de la prisión preventiva en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. Ese es un tema sobre el cual ILANUD ha llamado mucho la atención en Latinoamérica, y que son factores que definitivamente contribuyen a que la atención a ese derecho de las personas privadas de libertad de tener acceso a servicios de salud con estándares por lo menos similares a aquellos de los cuales gozarían si estuvieran en libertad, pues es una realidad que se aleja de esos estándares. De manera que esa obligación de los estados en periodo de pandemia de cumplir con esos mínimos que ya he mencionado es una obligación que se ha visto definitivamente dificultada por esa realidad que tenemos en las cárceles latinoamericanas sobrepobladas, por esas cárceles latinoamericanas donde el uso de la prisión preventiva es a veces incluso mayor que el uso de la prisión después de sentencia, en algunos casos. De forma que la postura de ILANUD, lo mismo que del sistema de Naciones Unidas en general, y hay de hecho documentos del sistema en general al respecto, ha sido durante pandemia y continúa siéndolo, que en escenarios de cárceles superpobladas como las que tenemos en Latinoamérica, esa obligación del Estado de atender debidamente el derecho a una salud con estándares mínimos se dificulta. Y se dificulta grandemente, de forma que la recomendación que se ha hecho, y ahora voy a hacer un recorrido de ello, la recomendación que se ha hecho en ese sentido es tratar de reducir las cantidades de personas que están privadas de libertad. Dicho ello, entonces creo que queda claro que el informe al cual he hecho referencia y que presentaré esta tarde se refiere sobre todo no a las medidas sanitarias que había que tomar en el periodo de pandemia y que se siguen tomando en el periodo de pandemia, sino que se refiere a las herramientas que no tienen que ver con temas específicamente de atención sanitaria que hay que poner en marcha para reducir el riesgo de mayor transmisión del COVID-19 en este periodo pandémico en los sistemas carcelarios. Insisto, en resumen, entonces, que se refiere nuestro trabajo en este caso particular a lo que se ha hecho a nivel regional, se ha hecho a nivel global también en materia de reducción de poblaciones carcelarias en función de reducir ese riesgo que representa la pandemia. Lo que nos pareció interesante desde un primer momento fue hacer un análisis criminológico y de sistemas penales comparado con la finalidad de saber qué se hacía en otras regiones, de saber qué se hacía también en Latinoamérica en función de partir
de distintos parámetros para valorar qué es lo que habría que hacer. Debo comenzar diciendo que la postura de Naciones Unidas desde un inicio fue que había que liberar, preliberar incluso todas las cantidades de personas que estuvieran privadas de libertad que fueran posibles de liberar. Incluso las manifestaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya desde muy al inicio de la pandemia se deben liberar las personas que ya tenían alguna predisposición, alguna premorbilidad. Había que liberar también, por ejemplo, personas de la tercera edad. Había que liberar personas que estuvieran en grupos de alto riesgo por alguna enfermedad preexistente. Pero, y esto es muy interesante lo que voy a mencionarles ahorita, y es que también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó la liberación no solamente de personas que pertenecieran a estos grupos que acabo de mencionar, sino también la de personas que no tuvieran ninguna premorbilidad, que no tuvieran ninguna situación de salud de riesgo, etcétera, sino la liberación de personas que estuvieran sentenciadas o que estuvieran procesadas, en aquel caso de las personas en prisión preventiva, que estuvieran privadas de libertad por delitos de muy baja lesividad. Es decir, de todas aquellas personas, por ejemplo, que no estuvieran privadas de libertad por delitos que implicaran violencia contra las personas o que implicaran algunos tipos de delitos en particular con una gran lesividad, como delitos respecto de personas menores de edad, etcétera. Es decir, que desde un inicio la postura de Naciones Unidas se enrumbó en el sentido de que no solamente se debería reducir la población carcelaria mediante la liberación de personas que tuvieran algún tipo de premorbilidad o enfermedad, sino también mediante la liberación de personas que estuvieran privadas de libertad por delitos de baja lesividad. Esta postura del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos fue replicada por el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. En el contexto latinoamericano, el ILANUD, nosotros también sostuvimos esta posición que nos parecía la más lógica en un contexto en el cual las prisiones sobrepobladas a las cuales hacía referencia Ignacio ahora, pues generaban un riesgo increíble de propagación del COVID-19, riesgo que aún hoy persiste con las nuevas cepas que han venido surgiendo. A nivel global, nosotros estuvimos monitoreando qué fue lo que se hizo en todas partes del mundo. Debemos recordar que en aquella época, estamos hablando de febrero, marzo, abril del año 2020, se dieron ya los primeros motines carcelarios en Francia, en Italia, incluso en España, que fueron sobre todo España e Italia los países más fuertemente golpeados por la pandemia al inicio de la primera ola, que fueron motines que se generaron sobre todo por las medidas tomadas por el personal penitenciario, por las administraciones penitenciarias en función de reducir ese riesgo. ¿Cuáles fueron esas medidas? Bueno, suspensión de visitas familiares, suspensión de visitas íntimas, etcétera, ¿verdad? Todo esto genera una gran presión en el sistema carcelario que se tradujo, como ya lo dije, en aquella época, al inicio de la pandemia, en motines en estos países. Entonces se tomaron una serie de medidas muy rápidas. Podemos recordar, por ejemplo, en Francia, la reforma a los diversos códigos penales y procesales penales que implicaron la posibilidad, por ejemplo, de que se hicieran preliberaciones de miles de personas que estuvieran en prisión preventiva o incluso sentenciadas
cuando se tratara de ciertos tipos de delitos que fueron establecidos en esa reforma, y que además, y cuya liberación además se hacía de una manera expedita. ¿Expedita cómo? Mediante, por ejemplo, el levantamiento de listas de personas presas, listas que eran sometidas por el Ministerio Público a el juez, y que eran listas que eran valoradas por el juez, insisto, en cuanto a en cuanto a los tipos de delitos, en cuanto a los tipos de lesividad, por ejemplo, etcétera. Y con base en esas listas se hacían liberaciones masivas, si se quiere, de personas presas. En el caso de Francia, incluso en muy pocos meses se liberaron más de 7,000 personas, muy al inicio de la pandemia, en aplicación de estas reformas procesales penales que estoy mencionando. En el caso de España, por ejemplo, se tomaron ciertas decisiones, por ejemplo, la pernocta en domicilio de quienes ya gozaban de un régimen semiabierto o abierto, la ampliación del uso de dispositivos de monitoreo electrónico, o, por ejemplo, la ejecución de la sentencia en el domicilio mediante un control incluso aleatorio, mediante llamadas telefónicas al domicilio. Es decir, medidas que en su momento resultaban y parecían muy laxas, pero que en ese entonces fueron muy útiles para descongestionar los sistemas penitenciarios y reducir de esa manera la cantidad de personas que estaban en las cárceles. En Estados Unidos, en realidad, cuando hicimos esa investigación, a mí me pareció sumamente llamativo que se tomaron las que yo diría eran las medidas más, más fuertes para descarcelizar. Y digo que me llamaron mucho la atención esas medidas en Estados Unidos porque hay que recalcarlo. Sabemos que Estados Unidos tiene la mayor población penitenciaria del mundo, es decir, tienen más de 2 millones de personas privadas de libertad. Su tasa de privación de libertad es la más alta del mundo. Tienen altos niveles de hacinamiento carcelario en muchos estados. Y hay que recalcarlo, su estilo de persecución es un estilo más centrado en el polo control que en el polo reinserción, de forma que la amplia gama de medidas que se adoptaron en Estados Unidos para reducir la presión por hacinamiento carcelario en el contexto pandémico, a mí realmente me sorprendieron esa cantidad de medidas que se tomaron. Y creo que esto es el resultado de la gran impresión que causó en la población en general y en aquellos entes encargados del sistema penitenciario de las terribles, me parece a mí, imágenes que circularon en su momento de la cárcel de Rikers en Nueva York, enterrando decenas de personas del sistema penitenciario que perecían privadas de libertad por COVID-19. Rikers fue uno de los ejemplos de muchas de las cárceles de Estados Unidos donde las tasas de contagio eran el doble, el triple y hasta el cuádruple de las tasas de contagio de la población en libertad. Así que quizá esa primera fuerte impresión pudo haber impulsado esa serie de medidas que se dieron en Estados Unidos y a las cuales voy a hacer referencia ahora porque fueron realmente impactantes, insisto, por lo contrastantes que eran respecto de ese estilo de persecución penal muy fuerte que hay en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron? Bueno, igual listas de personas privadas de libertad consensuadas entre la fiscalía y los defensores que eran sometidas a los jueces, listas que resultaban después en la liberación de muchas personas.
La eliminación en muchos estados de toda forma de detención en materia penal juvenil, excepto cuando se tratara de casos en los que hubiera un peligro sustancial para la víctima. Esto se traducía entonces en que hubo muchas personas menores de edad que fueron puestas en libertad y la utilización también de monitoreo electrónico muy amplio para reducir esas poblaciones privadas de libertad. Una de las cosas o de los mecanismos que más nos llamó la atención fue en Estados Unidos el de los comunicados conjuntos de los presidentes de cortes y directores de la policía. Es decir, a mí esto me pareció muy llamativo en vista de que hubo comunicados que consistían prácticamente en directrices de los presidentes de cortes supremas y de los directores de policía de cada estado, en el sentido, por ejemplo, de que se hiciera más uso de órdenes de citación en lugar de órdenes de detención. Los que trabajamos en el ámbito de la administración de justicia creo que entendemos un poco esa diferenciación. Nada más aclaro que yo soy juez de carrera con más de 20 años de experiencia y ahora bastantes años con una excedencia en la dirección del instituto. Pero bueno, a lo que se ha acudido en Estados Unidos en este periodo de pandemia ha sido precisamente, insisto, a reducir por parte de los tribunales las órdenes de detención y utilizar más órdenes de citación. Un mayor uso de mecanismos de suspensión del proceso a prueba o lo que denominan en inglés probation, ¿verdad? La reducción, insisto, por directriz conjunta de algunos presidentes de corte y de algunos directores de policía del uso de la prisión preventiva. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, la utilización en mayor cantidad de casos de las cauciones juratorias, por ejemplo, es decir, una reducción o incluso una eliminación de las cauciones reales, que son muy usuales en Estados Unidos, para poder facilitar que mayor cantidad de personas pudieran acceder a la libertad. Esto para mí fue muy interesante porque los que nos interesamos en el tema de la criminología, pues nos hemos dado cuenta, hay mucha literatura sobre ello, de que en Estados Unidos el uso de las cauciones es un uso excesivo, es un uso que enmascara prácticamente la prisión preventiva, puesto que la imposición de altas cauciones reales imposibilita que inmensas poblaciones, sobre todo de las minorías, puedan acceder a su libertad en el curso del proceso. Bueno, pues una de las soluciones que se tomó en ese contexto fue la de utilizar con mayor frecuencia este tipo de cauciones juratorias que ya mencionaba y reducir el uso de las cauciones reales. Es decir, el uso de las fianzas, esas que hemos visto en las noticias por decenas o por cientos de miles de dólares y que hacían nugatorio el derecho de las personas de enfrentar el proceso en libertad. Esta fue una de las recomendaciones que se hizo en periodo de pandemia. O simplemente la liberación masiva de grandes cantidades de personas sin ningún tipo de caución por delitos no violentos. Esto implicó, y está documentado, una reducción a veces de hasta un 75% en algunas prisiones de los Estados Unidos. Mientras todo esto sucedía, como les decía, en Europa y en Estados Unidos, ¿qué pasaba en Latinoamérica? Bueno, en muchos de nuestros países hubo respuestas muy variadas a esta situación problemática. Podemos recordar, por ejemplo, en el caso de Colombia, muy rápidamente, en abril del año 2020, un decreto ley del Congreso en el que primero se previeron procesos muy expeditos para preliberar personas que estuvieran privadas de libertad y que
tuvieran ciertas características. Bueno, como mencioné ahora, por ejemplo, personas que tuvieran premorbilidades, es decir, enfermedades que les predispusieran para ser más vulnerables ante el COVID-19. También la liberación de personas que estuvieran ya enfermas en general por cualquier mal, por ejemplo, cardíaco, presión alta, todo lo que ustedes quieran que pudiera ser más vulnerable a la persona. Pero también se previó en ese decreto ley de Colombia la liberación de cualquier otra persona que estuviera, por ejemplo, cercana a cumplir su sentencia. Ese fue un interesante ejemplo, el de Colombia, eso sí, muy criticado y tengo que decirlo porque se hizo una lista de exclusiones que quizá resultó demasiado amplia, es decir, una lista de casos en los cuales, vamos a ver, ni siquiera casos, una lista de delitos en los cuales no se podía aplicar este tipo de medidas y que para el caso de Colombia resultó tal vez muy amplia, limitando entonces el acceso a ese tipo de medidas de preliberación que, insisto, eran muy interesantes por lo expeditas que podían ser. En Panamá también se manejó el mismo sistema de listas. En Costa Rica la solución fue totalmente distinta porque no fue una solución que viniera desde el ámbito de lo legislativo, sino que en Costa Rica la solución vino desde el ámbito de lo jurisdiccional, toda vez que fueron los jueces de ejecución de la pena quienes a través de sus resoluciones ordenaron a la administración penitenciaria la revisión de todos los casos de personas que estuvieran en prisión preventiva y la valoración o revaloración de los casos que pudieran entrar dentro de los supuestos que ya he mencionado de personas con premorbilidades o con situaciones de salud que les hicieran más vulnerables a la COVID-19. En Costa Rica casi todos los jueces de ejecución de la pena emitieron ese tipo de resoluciones, lo cual tuvo que movilizar a la administración penitenciaria a rápidamente entrar a valorar esos casos particulares que ya he mencionado. Una vez más lo menciono, hubo críticas sobre todo por parte de la Oficina de Defensores Públicos en el sentido de que no se estaba haciendo suficientemente rápidos en la tramitación de esas revisiones. De manera que ahí siempre, insisto, espacio para mejorar, ¿verdad? Y en este caso, en el tema de la justicia pronta, que también debería imperar en materia de ejecución de las sanciones. En Argentina también la solución vino dada desde el ámbito de lo jurisdiccional. En Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal obligó por la vía de una resolución a valorar los casos de gente que estuviera en prisión preventiva, a valorar la posibilidad de la aplicación de la libertad condicional cuando pudiere ser procedente, a poner más énfasis en el arresto domiciliario y también a pensar incluso en liberaciones anticipadas de una amplia gama de personas que estuvieran privadas de libertad por delitos que no fueran graves. Y en cuanto a la provincia de Buenos Aires, que como sabemos es todo un universo por lo inmensa que es la provincia de Buenos Aires en materia de sistema penitenciario, de sistema penal, la medida vino dada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que llamaba a la administración de justicia a poner más énfasis en las medidas alternativas. Al menos una de estas resoluciones que he mencionado fue atacada en sede constitucional y se echó atrás la medida tomada, creo que por la Cámara Federal de Casación Penal, de manera que hubo una gran discusión a nivel nacional en la Argentina sobre la procedencia de ese tipo de medidas, pero lo importante es que se avanzó en la discusión sobre este proceso de descarcelización que era preciso para reducir la presión en los sistemas penitenciarios en la Argentina, donde también hay mucha población carcelaria. Otro caso interesante es el de Brasil, que como sabemos bien también tiene
una densidad carcelaria, una densidad penitenciaria muy alta, tienen una tasa de ocupación, perdón, un porcentaje de ocupación alto. Y en este caso, una vez más, la solución vino propuesta desde la Administración de Justicia por medio de una recomendación del Consejo Nacional de Justicia, específicamente la recomendación número 62, que fue muy interesante por lo amplia que fue. Amplia porque se refirió a personas con algún tipo de premorbilidad, a personas con situaciones de vulnerabilidad en el campo de la salud, pero también se refirió a específicamente personas menores de edad, se refirió específicamente a poblaciones originarias y muy interesante porque también hizo referencia a personas que estuvieran privadas de libertad, no por aplicación del derecho penal, sino por aplicación de otras normativas no represivas a las cuales me voy a referir ahora dentro de unos minutos. Esta recomendación, la número 62 del Consejo Nacional de Justicia, nosotros consideramos que era uno de los instrumentos más amplios en el ámbito latinoamericano, por lo que ya mencionaba, ¿verdad? Y muy interesante porque Brasil es un país con gran hacinamiento carcelario. Esta fue una recomendación que tuvo mucho respaldo por parte de los gremios de abogados, de las oficinas de defensores públicos, de los organismos de derechos humanos. ¿Qué era lo que recomendaba esta resolución del Consejo Nacional de Justicia del Brasil? Bueno, en general, que la prisión preventiva fuera una medida excepcional. En general, los códigos así lo prevén, pero la verdad es que no lo cumplíamos, como lo hacía ver Ignacio, el doctor Mayoral, ahora hace unos minutos. Entonces, el Consejo Nacional de Justicia lo que hace es recalcar la relevancia de, en este periodo de pandemia, poner más énfasis en la liberación de personas que estuvieran en prisión preventiva, salidas anticipadas, una mayor utilización de la prisión domiciliaria insisto, en el campo de personas menores de edad, un énfasis muy fuerte en la utilización de medidas sancionatorias que no fueran privativas de libertad y de medidas cautelares que no fueran privativas de libertad. Y lo último en cuanto a esta recomendación, que me pareció muy interesante, insisto, y fue que se hizo referencia a otros colectivos que no estaban privadas de libertad por aplicación de normas penales, sino, por ejemplo, las poblaciones migrantes que estuvieran privadas de libertad. O sea, la recomendación 62 lo que hace es decir quienes estuvieran privados de libertad, y eso existe mucho, los centros de acogida, entre comillas, de acogida para personas migrantes, que son básicamente lugares para encerrar personas migrantes por su situación misma de migrantes, que estas personas deberían salir en libertad, nos dice la recomendación 62 del Consejo Nacional de Justicia. Las personas que estuvieran privadas de libertad por aplicación del derecho de familia. Esto, vamos a ver, me estoy refiriendo a, por ejemplo, en Costa Rica se hace referencia a pensiones alimentarias, es decir, la obligación que tienen padres o madres o representantes de brindar alimentación mínima a niños, niñas y adolescentes. Hay mucha gente privada de libertad por ese tipo de obligaciones, pues esta recomendación decía que en periodo de pandemia debía reducirse esa privación de libertad. Y un énfasis muy interesante desde el punto de vista de lo que ahora mencionaba Ignacio, que es el de las poblaciones más vulnerables o más bien de las poblaciones en situación de vulnerabilidad por sus diversas condiciones, que es una de ellas es las poblaciones originarias, ¿verdad? Que también por su cosmovisión se ven más afectadas, de acuerdo con lo que establece el convenio de OIT sobre ellos, se deben usar medidas no privativas de libertad en medida de lo posible, pues la recomendación 62 hace énfasis en ello. Yo consulté al Supremo Tribunal Federal del Brasil hace unos meses sobre la utilización de esta recomendación 62 del Consejo Nacional de Justicia del Brasil y se me había informado que en un periodo de un año aproximadamente, para el que estuviera interesado en el dato exacto, lo tengo de fechas y números, aproximadamente
si mal no recuerdo, alrededor de 30,000 personas habían solicitado salir de prisión con base en las recomendaciones del Consejo Nacional de Justicia, en esta recomendación número 62, y partiendo de los parámetros de la situación de emergencia por COVID-19 que se estaban dando, ¿no? Igual en República Dominicana se tomaron medidas, pero estas fueron tomadas ya no desde la Administración de Justicia, sino en el contexto del Ministerio Público. Creo que lo que nos deja como enseñanza este breve repaso que he hecho, lo que nos deja de enseñanza la pandemia y el interés que ésta ha recalcado respecto del derecho a la vida y respecto del derecho a la salud, de acceso a la salud, que ahora mencionaba al inicio en ese marco general que hacía el doctor Mayoral. Lo único positivo que quizá nos deja la pandemia, creo, es que se demostró que se puede hacer, se puede pensar un sistema penitenciario, un sistema penal primero, menos centrado en el uso de la privación de libertad, y un sistema carcelario también más pensante en el sentido de que se pueden aplicar otras medidas que no sean la prisión, medidas semiabiertas o en comunidad. Y esto yo creo que es interesante, sobre todo porque las primeras investigaciones empíricas que se han hecho, en este caso en Estados Unidos, demuestran que como resultado de esas grandes liberaciones de personas privadas de libertad, que son miles de personas las que salieron, decenas de miles y en algunos países casi cientos de miles de personas, esas medidas no se tradujeron en un mayor índice de reincidencia, por ejemplo. Es decir, que se demostró que podemos vivir con cárceles menos pobladas, podemos vivir con sistemas penales que no tiendan a lo que decía ahora Ignacio, es decir, que no tiendan a un mayor uso del derecho penal, sin que haya una afectación a nivel social de ningún tipo. Al contrario, nosotros creemos que, y así lo hemos hecho ver a través de diversos pronunciamientos regionales que hemos hecho, que estas medidas que se pusieron en marcha, algunas mejor que otras, porque ya he dicho que hay bemoles también en la forma en que se aplicaron estas medidas permitieron hacer la liberación de muchas personas y que esto se tradujo en un menor riesgo de contagio en sitios donde el distanciamiento social, que fue una de las medidas principales en periodo de pandemia, no se podía poner en práctica. Es decir, donde tenemos 150, 200 o 300 personas, donde debería haber 100, como es la regla en la mayoría de las cárceles de América Latina, pues lo cierto es que si reducimos la presión que hay por tanta gente, reducimos también el riesgo de transmisión de un virus que incluso, insisto, con las nuevas cepas que están surgiendo, pues se ha visto que hay mucha mayor transmisibilidad. Pero lo importante, insisto, es que a través de esta situación tan triste, tan dramática, tan dolorosa, se ha revelado esa posibilidad de usar mecanismos menos centrados en el uso de la prisión sin que haya una afectación grave para la sociedad. Y en el caso particular de las cárceles de Latinoamérica, muy pobladas y también muy violentas, ese es un caso, el de Ecuador, que en los últimos meses, en el último año, por ejemplo, ha sido pues dramático, ¿verdad? Creemos que el manejo de situaciones de violencia, el manejo de situaciones de crimen organizado, etcétera, es mucho más fácil si tenemos sistemas penitenciarios con menores niveles de sobrepoblación, con menores niveles de hacinamiento. Ese es uno de los factores principales. Nosotros creemos que el principal para sentar una base razonable para que haya cambios
en los sistemas penitenciarios de América Latina. De manera que esta pandemia, y ya voy a ir terminando para no extenderme demasiado y poder abrir el debate, de manera que nosotros vemos que esta pandemia fue una oportunidad, y debo recalcarlo, dolorosa, triste, espantosa, pero una oportunidad al fin para darnos cuenta de que es posible pensar sistemas penitenciarios distintos a los que tenemos, y que nos permitirían manejar de mejor manera la gestión de nuestras cárceles. Quedo totalmente a su disposición para sus preguntas o comentarios ahora en esta fase de diálogo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor Douglas. A continuación tenemos las preguntas que se han planteado por escrito. La primera dice, para el doctor Douglas Durán, ¿cómo combatir la crisis carcelaria en el contexto de gobiernos que explotan la demagogia y el populismo penal y se plantea como un discurso que causa gran simpatía en operadores de justicia y la sociedad? Sí, gracias. Bueno, uno de los temas más relevantes en materia criminológica, en materia sociológica, porque este no es ni siquiera un tema jurídico, es un tema más de sociología, del derecho penal y de criminología, es ese precisamente, el de cómo enfrentar el discurso más proclive al uso extendido del derecho penal, que ya ahora Ignacio lo mencionaba. Nosotros en Latinoamérica tenemos una tendencia fuerte a ello. Por ejemplo, aquí cerca de nosotros, cerca de la oficina nuestra en San José, tenemos el caso del Triángulo Norte de Centroamérica. Y ahora aprovecho, por cierto, para mencionarlo, me disculpo por los 5 o 10 minutos que me conecté tarde, pero estaba en una reunión con el señor embajador de la República Argentina acá en Costa Rica. Y ahora lo comentaba con él, el caso de Centroamérica, porque él me preguntaba qué pasa en Centroamérica en relación con esta temática de violencia y sobre todo violencia de los jóvenes. Ustedes, yo no sé si saben lo que son las maras en Centroamérica. Bueno, pues las maras, las pandillas han sido una situación de difícil manejo en Centroamérica que tiene mucho que ver con lo que se plantea en esta pregunta, y es que frente a ese fenómeno, la reacción ha sido siempre mayor represión, mayor uso de la policía, mayor uso de la prisión. Y en prácticamente ya un poco más de 2 décadas que llevan ellos con el uso de respuestas populistas como esas, pues los resultados han sido que Honduras, El Salvador y Guatemala han estado en las últimas 2 décadas siempre entre los 3 países con las tasas de homicidio más altas del planeta, ¿verdad? Es decir, mucho control policial, mucho control penal. Ahora incluso en El Salvador, en el régimen de excepción, el ejército en las calles, etcétera, y también en las prisiones, no ha reducido la criminalidad. Y esa reacción ha sido en gran medida el producto de ese tipo de presiones, es decir, las presiones que vienen de todos los mecanismos de control social difuso, ¿verdad? Y estamos hablando de prensa, estamos hablando de los poderes fácticos que propugnan por mayor represión, pero que al defender ese tipo de respuestas no están realmente planteando una solución integral a esto. La pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer ante esa tendencia, ante esa visión del control tan centrada en el uso del derecho penal? Bueno, yo creo que pasa en gran medida por hacer visible que una respuesta integral al problema de la criminalidad es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ahora se lo decía al señor embajador,
siempre es importante, y por eso me parece tan relevante esta cooperación con el Consejo de la Judicatura y con la Escuela de la Función Judicial, siempre es importante, y el ILANUD siempre ha avanzado, siempre ha propugnado ello. Siempre es importante un sistema penal fuerte, siempre es importante un sistema de administración de justicia que sea fuerte, que sea eficiente, y también un sistema penitenciario, pero al mismo tiempo nuestras sociedades deben reflexionar sobre la necesidad de trabajar en materia de prevención no represiva. Es decir, en otras palabras, si nosotros tenemos a nuestros jóvenes sin ninguna oportunidad de acceder a educación, a servicios de salud de calidad, a oportunidades laborales, siempre vamos a tener una tendencia a que haya mayor criminalidad. Aquí no hay ninguna visión determinista, ni mucho menos, sino que sencillamente se ha demostrado que hay una correlación fuerte entre altos índices de desigualdad y altas tasas de criminalidad. Eso es una correlación estadística que ya nadie discute. De forma que al mismo tiempo que damos una respuesta penal, insisto, con sistemas de administración de justicia sólidos, independientes, bien formados, y de policía y de sistema penitenciario, al mismo tiempo tenemos que plantear ante esa visión muy centrada en el derecho penal la necesidad de política social, de política de Estado, ¿verdad? Porque si nos centramos nada más en lo policial y en lo represivo, estoy plenamente seguro de ello, y así se los digo, ¿verdad? No vamos a avanzar mucho. Hay que hacer las dos cosas a la vez para tener un enfoque equilibrado frente a la problemática de la criminalidad, y ese es el enfoque en general que Naciones Unidas impulsa. Uno, en el que haya, insisto, sistemas penales sólidos, fuertes, independientes, al mismo tiempo que un sistema de política social que enfrente, que dé respuesta a lo que nosotros denominamos las causas profundas de la criminalidad. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿existe apoyo de ILANUD al sistema penitenciario actual en el Ecuador, tomando en consideración que hace 25 años o más, prácticamente los centros de rehabilitación social eran administrados por personal capacitado por este instituto? Dice el doctor Marco Cárdenas. Gracias. En este momento nosotros no tenemos una cooperación concreta con el sistema penitenciario del Ecuador. Sí, tengo que recalcar que desde el año, vamos a ver, ya con esto de la pandemia uno pierde la cuenta, ¿verdad? No sé si desde el inicios del año pasado o finales del año antepasado, nosotros le planteamos de manera explícita al gobierno, al Estado ecuatoriano, la plena disposición del ILANUD de cooperar con el Ecuador en esta materia, sobre todo después de la gran crisis de violencia en las cárceles ecuatorianas. Nosotros hemos reiterado nuestra disposición para ello. Tengo que mencionar incluso, lo cual le puede parecer curioso a muchos de ustedes, ILANUD tiene incluso la posibilidad muy grande de hacerlo, porque hay un espacio físico nuestro allá en Quito incluso, y yo le propuse al gobierno del Ecuador una visita mía, ¿verdad? Precisamente para para explorar las posibilidades de cooperación técnica del ILANUD con el Ecuador, lo cual implicaba, claro, una visita nuestra allá a Quito, ¿verdad? Que no se ha logrado concretar. Aún estamos a la espera de respuesta por parte, si no me equivoco, de la Cancillería ecuatoriana en este momento, pero sí hemos hecho una oferta, por lo menos para explorar qué posibilidades de cooperación hay con el Ecuador en este momento. Claro, gracias. Muchísimas gracias, doctor Durán. La siguiente pregunta es para el doctor Mayoral. Dice, ¿qué opina de los proyectos de megacárceles o grandes proyectos carcelarios de privación masiva de libertad de las personas? ¿Favorecen o no la rehabilitación? Muchísimas gracias, Angelia, por la pregunta y a la persona que haya transmitido la misma.
sin lugar a dudas, creo que es una pregunta muy, muy interesante, que sin lugar a dudas está también en el centro del debate y de la polémica, sin lugar a dudas. Eso hay que conectarlo con cuestiones o ideas que ya hemos lanzado a lo largo de la sesión, ¿no? Que es la necesidad de tener recursos humanos y económicos dirigidos a una intervención especializada y adaptada y personalizada. Entonces, de entrada, un proyecto carcelario masivo, si lo que se construye es porque se quiere detener masivamente y el fin es la detención por la mera detención, pues sin lugar a dudas estaríamos actuando en contra de los principios y estándares que hemos mencionado al comienzo en ese marco del derecho internacional de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Es decir, en primer lugar, lo que hay que descartar es que el sistema penal lo que busque sea la detención masiva. Por ejemplo, el régimen de excepción acordado en El Salvador, donde en el momento actual y tras la quinta prórroga mensual del régimen de excepción, contamos ya con 50.000 personas detenidas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, como saben ustedes, todo eso ha sido puesto en duda por los organismos de Naciones Unidas, incluso por países en concreto, estados en concreto, poniendo en duda ese tipo de actuación. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, descartar las políticas encaminadas a la mera o a la pura privación de libertad. Un paso más. Si el objetivo es construir megacárceles, grandes proyectos carcelarios, bueno, pues evidentemente hay países donde se actúa como tal o se desarrolla bajo ese régimen, donde podemos tener a 1.000, 1.500, 1.800 personas internadas, pero hay recursos para poder potenciar ese tratamiento especializado y profesional, como decíamos. La clave a nivel personal, prefiero centros menores, ¿de acuerdo? De un ámbito mucho más reducido, porque la reducción de espacios permite un mayor contacto con los profesionales. ¿De acuerdo? Es igual que si a mí me preguntan, para menores infractores, ¿preferiría un centro muy grande o un centro más pequeño? Pues yo que tengo la oportunidad de trabajar en centros donde había 12, 14 internos, máximo 50, pues lo cierto es que el trabajo es mucho más eficaz. Pero si eso no es necesario por una cuestión presupuestaria o de organización penitenciaria, pues en todo caso lo que hay que buscar es que, si bien el centro sea un centro masivo de detención, que sí que ese centro masivo y la construcción esté acompañada en todo caso de profesionales que puedan balancear esa aglomeración de personas, que el hecho de que sea un centro grande no significa que lo que estemos justificando es el hacinamiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero en todo caso siempre, por mi parte, y teniendo en cuenta todos los pronunciamientos internacionales, buscar siempre centros adaptados que permitan ese trabajo especializado e individualizado. Que soy consciente que en ocasiones es francamente difícil por un mero dato, y es la cantidad de personas privadas de libertad en un mismo espacio. Bueno, pero Muchísimas gracias. en esa misma línea, por dicha que lo mencionabas, Ignacio, en esa misma línea, digamos, y la NUD siempre ha insistido en la conveniencia de que haya más centros de privación de libertad con menor población, que eso es preferible a menos centros, pero que sean masivos, ¿verdad? O sea, en resumen, es preferible tener prisiones de mediano o pequeño tamaño que centros penitenciarios de grandes dimensiones. Y no solo por lo que vos mencionás, Ignacio, que es muy importante, que es el tema de la intervención, porque la intervención se facilita definitivamente en ámbitos menos masivos, sino también por razones de seguridad también. O sea, manejar los temas de seguridad en prisiones de tamaño medio es mucho más fácil, ¿no? Bueno, claro, Así aquí que también esa ha sido siempre la postura de ILANUD. también sale todo lo que citábamos al comienzo también de la arquitectura del centro, de los centros de prisiones, ¿no? Que cómo hay que diseñar un centro grande versus un centro mediano o pequeño, y si no lo ves, bueno, pues en esa línea creo que es lo que podemos compartirles tanto el director como yo mismo respecto a esa cuestión. Gracias. Doctor Mayoral, la siguiente pregunta dice,
¿Existe la posibilidad de procesar al Estado por comisión, por omisión, como garante de las personas, de los derechos de las personas privadas de libertad? Bueno, pues en ese caso, y seguramente aquí el director del INANUT pueda ayudarme con con la respuesta, pues a mí se me viene a la cabeza, sin lugar a dudas, todas las actuaciones que a este respecto hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces creo que es la respuesta. De hecho, hemos traído en la exposición extractos de la jurisprudencia de la Corte y en nuestro ámbito regional, sin lugar a dudas, quizás sea más complejo obtener una sentencia favorable o un pronunciamiento favorable que afirme la negligencia del Estado en el propio Estado. Ante ese caso, pues acudir a la Corte. No sé si, Douglas, aquí quisieras añadir alguna cuestión más o pudieses complementar. Sí, en efecto. Evidentemente hay que buscar una solución a nivel nacional, ¿verdad? Pero ya es de hecho abundante la jurisprudencia interamericana sobre este tema, ¿verdad? Ignacio, que es experto por ejemplo, en materia penal juvenil, recordará el caso de, del centro Panchito López en Paraguay, que es paradigmático, ¿verdad? Ahí hay una sentencia en materia de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la norma penal que es declarativa de derechos, incluso en materia de conculcación de derechos de las personas menores de edad privadas de libertad, en ese caso incluso conculcación del derecho a la vida. Esa fue una serie de incendios y también de homicidios cometidos por funcionarios carcelarios en centros de privación de libertad de personas menores de edad. Bueno, ese es un ejemplo en el cual vemos claramente plasmada la posibilidad de recurrir a los entes interamericanos para obtener sentencias declarativas y de reparación, incluso cuando hubiere violaciones groseras de derechos fundamentales. Yo creo que aquí lo más importante, primero, ¿verdad?, es ver cómo solucionamos en cada país con los recursos que tenemos, las crisis que tenemos, ¿verdad? Primero de sobrepoblación carcelaria, de acceso a servicios en las diversas prisiones, ¿verdad? Eh, y ver cómo podemos mejorar esas condiciones, ¿verdad? Naturalmente que en situaciones extremas, porque las hay que reconocer que las hay, ¿verdad? Situaciones extremas de conculcación de derechos, pues eventualmente la solución en respuesta concreta a esta pregunta podría ser el recurrir a la justicia interamericana, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a finalizar con una última pregunta dirigida al doctor Durán. Dicen, desde su criterio, ¿hasta qué punto los sistemas político-económicos implementados en nuestros países han aumentado la criminalidad en cada uno de ellos? ¿O a qué se debería este incremento de la población carcelaria en Latinoamérica de forma sostenida y cómo revertir esta tendencia? Gracias. Yo lo veo en dos vertientes. Una que ya la mencionó fugazmente Ignacio, que es la de la violencia estructural, ¿verdad? A mí me parece fundamental eso, ¿verdad? La violencia estructural en nuestros países es seria, es grave, y cuando me refiero a violencia estructural me estoy refiriendo a la omisión por parte de los estados de cumplir con las obligaciones que tienen de brindar a las poblaciones nacionales la política social, la política de Estado necesaria para que haya en general mejores condiciones de vida. Y no me estoy refiriendo a mejores condiciones de vida en los sistemas penitenciarios, sino en general condiciones de vida para la población, ¿verdad? Nosotros, como les mencionaba, hemos a través de muchos años dado seguimiento a esa correlación que se ha encontrado entre mayores índices de inequidad en la distribución del ingreso y tasas de criminalidad más altas. Eso ya casi nadie lo discute, esa correlación es muy clara. De manera que, si se quiere, podríamos decir que los estados, todos en Latinoamérica,
pues han fallado en sus políticas sociales, o por lo menos han sido insuficientes en algunas partes donde ya se han hecho esfuerzos para mejorarlas. Y esto podría ser la raíz de que haya mayor conflictividad en nuestras sociedades, que haya mayor violencia en nuestras sociedades, toda vez que, analizando esa correlación que ya he mencionado, pareciera que condiciones de vida mejores para la población se traducen en menos violencia, en sociedades menos violentas, de manera que en alguna medida sí, los estados quizá han contribuido, insisto, por omisión de ese deber de brindar mejores condiciones de vida a sus poblaciones, a que haya sociedades más violentas. Y por otro lado, y ahí sí ya no es por omisión, yo creo que también hay una responsabilidad de los estados en que haya sociedades más violentas, precisamente al poner en marcha respuestas nada más de índole represiva. Porque ya lo decía hace unos minutos, a nosotros nos parece que sí es importante que haya agencias de policía bien formadas, fuertes en su equipamiento, naturalmente también en su visión de derechos humanos, que haya también sistemas de administración de justicia sólidos, serios, independientes, pero también al mismo tiempo tenemos que pensar en que haya estados que piensen más en política social y que reduzcan esas brechas que, como les decía, la investigación empírica han demostrado que generan sociedades más violentas. Gracias. Muchísimas gracias, doctores. Para finalizar, el Consejo de la Judicatura de Ecuador, a través de la Escuela de la Función Judicial, agradece al doctor Douglas Durán Chavarría, director de ILANUD, y al doctor Ignacio Mayoral, experto asociado de ILANUD, por sus destacadas ponencias y aportes en la tarde de hoy. A los participantes les informamos que les esperamos este próximo jueves 1 de septiembre a la misma hora, 3 de la tarde, Ecuador, para continuar con la segunda videoconferencia de este curso, en la que esperamos también contar nuevamente con la cooperación de expositores desde ILANUD. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con la participación de todos ustedes a estos despliegues y eventos gratuitos que se ofrecen a la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Pueden encontrarnos como Escuela Judicial EC. Por último, les invitamos a participar de nuestra oferta en línea gratuita de capacitación a través de nuestra aula virtual. Si tienen dudas, inquietudes en torno a cualquier otro proceso académico, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Muchísimas gracias a los doctores ponentes nuevamente, al ILANUD, y damos por concluido el evento del día de hoy. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós.